Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Gracias a las millones de mexicanas y mexicanos que votaron por Acción Nacional, les aseguramos que contarán con la firmeza de las y los senadores y diputados del PAN. Somos y seremos la resistencia al régimen autoritario. Somos quienes defenderemos la libertad y la vida. Somos quienes buscaremos combatir la pobreza y la desigualdad. Somos quienes defenderemos tu derecho a vivir en paz, a estudiar, salir adelante y tener un empleo bien pagado. Somos Acción Nacional. Te invitamos a afiliarte, a sumar esfuerzos, a hacer clic con el PAN. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el poder judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Antena Radio y TV, la información más importante, con la prontitud y experiencia de nuestros conductores. Los noticieros más escuchados y vistos en el estado, con los líderes de opinión que ya conoces. Somos Antena Radio, en el 102.5 de FM, y Antena TV, en el canal 173 de Total Play. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por permanecer sintonizando el 102.5 de FM. Oigan, bueno, ya terminando esta primera sección, ahora un poco de chismecito internacional político. Pues la semana pasada, la neta es que a todos nos sorprendió, y sobre todo sábado en la tarde, y estaba lloviendo aquí en Chihuahua, cuando supimos de la noticia de que le habían disparado a Donald Trump. Primero salió la noticia de que lo habían sacado de un acto, el servicio secreto. Luego empezaron a salir las imágenes y se empezó a ver sangre. Luego, o sea, en la cara de Donald Trump. Ya como a los 20 minutos ya empezaron a decir que había un tirador, etcétera, ¿no? Pero ya que se esclareció todo y que empezaron a salir los videos de diferentes ángulos, declaraciones de personas que decían, oye, pues que yo vi al vato desde hace mucho tiempo. Y incluso le dije a un policía que había una persona en un techo, ¿no? Que empezamos a ver diferentes ángulos y así. Pues bueno, primero, de entrada, eso conmocionó al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos, digo, ya nada nos causa asombro como ciudadanía. Es complicado porque la capacidad de asombro en ese tipo de cosas la hemos ido perdiendo poco a poco. Pero estamos viendo algo como lo que le sucedió a Kennedy. Fue un homicidio, un magnicidio de ese tamaño. Aquí fue un intento de magnicidio que no se logró, pero porque hubo... Digamos, ahí sí los que son creyentes, ¿no? Pues Dios protegió a Trump porque fue cosa de milímetros. Cuando la gente decía, oye, es que esto pudo haber sido planeado, pues no, o sea, no te arriesgas a que te pase una bala a milímetros, ¿no? Para un tema publicitario. Sin embargo, cuando ves la actuación del servicio secreto, a mí, desde que lo empecé a ver, dije, esto está mal, ¿no? O sea, algo fallaron, porque no es posible que en un techo blanco, el único techo que había a la redonda, no pudieran ver que había una persona, un chavo de 20 años, ¿no? Con un arma. ¿Esto cambia el tema político? Pareciera que sí, pero a mí me sorprendió mucho lo que vi antes, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto. Uno, a Trump le disparó un ciudadano que está registrado como un votante del Partido Republicano, el propio partido de Donald Trump, con un arma que él pudo comprar. Y que pudo comprar en un Walmart, que pudo comprar en cualquier tienda de ciertos estados de Estados Unidos, porque incluso Trump es pro armas, es pro portación, pro la Asociación Nacional del Rifle, que allá es un lobby muy importante de personas que quieren tener el derecho de poseer un arma. O sea, nada más usted imagínese aquí en México que la gente tuviera la posibilidad de traer una portación, un arma legal cargando con ella únicamente para defensa personal, ¿no? Supuestamente, porque ya vemos que no se usen únicamente para defensa personal. Yo no sé si esto va a cambiar un poquito la tónica que se maneje con la Asociación Nacional del Rifle sobre este tema de la aportación de armas, que allá sí es un clivaje, ¿no? Hace unos programas hablamos del clivaje aquí en las elecciones y de qué temas son las que podían definir o no el voto de una persona. Allá eso sí lo es. Entonces vamos ahorita que está terminándose ya la convención, a ver si no se ha tocado ese tema, pero creo que es importante ver qué va a pasar por ese lado.
2, yo sí pensé, la neta, que esto le iba a subir puntos a Donald Trump en las encuestas, que íbamos a ver una reacción, porque siempre el ser humano protege al vulnerable, protege al indefenso, protege a la persona que va en desventaja. Esto ponía a Trump como una persona vulnerable, como una persona que fue agredida por un sistema, por lo que quieras llamarle, y eso iba a subirle los puntos en las encuestas, pero oh sorpresa, me llevé anoche que estaba haciendo esta investigación y no subió Donald Trump, incluso perdió 3 o 4 puntos porcentuales en el promedio de encuestas. Esto ponía a Joe Biden pues 1 punto, 2 puntos arriba, porque está muy pareja esa elección. Sin embargo, Joe Biden también sigue perdiendo puntos, pero además sigue ganando, en encuestas sigue subiendo el porcentaje de miembros del Partido Demócrata que piden que renuncie Biden a la candidatura. Y este es mi muy personal punto de vista. Ayer salieron con que Biden tiene COVID-19, que por cierto hay otra ola de COVID-19 en el mundo. Aquí en Chihuahua también hay una olita de COVID. El punto es que yo creo que este puede ser el preámbulo para que Biden realmente renuncie a la candidatura. ¿Qué va a pasar? Una de las cosas que veo de Donald Trump es que cambió a su vicepresidente, cambió a Pence, que es el actual vicepresidente, que es una persona ultra conservadora, que tiene ideas antiderechos en muchos sentidos, y lo cambia por J.D. Vance, este nuevo vicepresidente, que es un escritor, autor de varios libros, pero sobre todo, lo importante aquí de mencionar para mí, es que es una persona con una visión muy proteccionista de las economías. O sea, yo creo que sí vamos a ver un vuelco de la economía estadounidense, que siempre... Estados Unidos es el papá de la globalización, ¿no? Es el papá del libre mercado, el papá del comercio internacional, el principal promotor de las organizaciones internacionales para liberar cualquier tipo de impuestos, de aduaneros, de mejorar todo el tema logístico del comercio, ¿no? Son los creadores del Canal de Panamá, que ahora se les está secando, pero me refiero, y este país ahora empieza a mandar señas hacia un proteccionismo, hacia oigan, sí libre mercado, pero sí que participe sin que participe Oriente, ¿no? Sin China. Justo ahorita hay un debate entre el acero chino, que mucho del acero chino entra por México, entonces le ponen aranceles al acero chino. Esto al final nos va a beneficiar a nuestro país. Pero sí hay una medida de protección muy fuerte, ¿no? Y al seleccionar a este vicepresidente, sí vamos a ver un nacionalismo mucho más fuerte en el tema económico. ¿Cómo nos puede afectar usted a mí eso? A mí qué me importa lo que está pasando allá si no se puede arreglar el bache afuera de mi casa, ¿no? Bueno, el punto es que esto al final viene una renegociación, una revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, si no me equivoco, 2025, no me acuerdo, 25. 26, no sé, pero ahorita lo checamos. Y en esta renegociación sí vamos a tener que tener una visión muy diferente a la pasada. Sobre todo, nos van a querer incluir en este grupo de tratar de ponerle restricciones a todo el comercio que viene de Oriente, sobre todo de China. Y vamos a tener que tener una renegociación, porque al final va a ser una renegociación mucho más pragmática como país, pero también cuidando mucho la soberanía, que esto es algo que se ha venido haciendo bien, creo, en este gobierno, pero el tema del pragmatismo o de una visión económica mucho más abierta, no tanto. Entonces, así es como puede afectar todo esto. Yo creo que la elección de Estados Unidos la va a ganar Donald Trump. Va a volver a ser un presidente de Estados Unidos. A México no le fue mal cuando él estuvo, pero no le fue mal económicamente, pero sí le fue mal en cuestión de declaraciones, de las afrentas que hubo contra los propios mexicanos, de cómo nos puso en el contexto en una visión global, y además pues que a nuestros connacionales que viven allá pues les fue de la patada, ¿no? O sea, hay cosas donde nos fue bien y cosas donde nos fue muy mal. Ojo, por ejemplo, cuando estuvo Obama hubo mucho más deportaciones de mexicanos que cuando estuvo Donald Trump, a pesar de que Obama jamás mencionó nada en contra de los migrantes, al contrario, ¿no? Decía que los iba a ayudar más, pero hubo mucho más deportaciones. Entonces, no nada más es la demagogia, el populismo que se vive en todos lados, sino hay que ver los datos y números reales para ver cómo se comportó
cada uno de los presidentes. Pero eso es como nos puede afectar a nosotros, ¿no? Que hay una renegociación del TLC. En el TLC pasan muchos de los productos que compramos todos los días. Si esta renegociación nos afecta arancelariamente, pues nuestros productos pueden subir. La mayoría de las personas que en nuestros productos cotidianos, champús, pasta de dientes, químicos que usamos para la casa, etcétera, vienen de Estados Unidos, ¿no? Y son parte de este libre mercado que tenemos hasta ahorita. Entonces, sí es importante la elección de Estados Unidos para México, sí es importante para cada uno de nosotros la economía, sí es importante ver que la nueva visión económica que se está dando con esta dupla que puede ganar la presidencia. Y es muy importante ver que pues tampoco Estados Unidos es un país libre de delincuencia, ¿no? Y libre de este tipo de hechos que luego nos alarmamos mucho en México y que nos hacen ver, ellos nos hacen ver a México como un país ultra peligroso, cuando allá ni siquiera el candidato a la presidencia puede estar seguro, ¿no? Tampoco. Entonces, esto es importante mencionarlo. Oigan, híjole, es que quiero hablar de dos temas importantes. El primero, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, sacó ayer un reportaje, creo que fue ayer o antier, un reportaje bien interesante sobre las recaudaciones de los estados. Mucho se habla de que la libertad que tiene cada gobernador o gobernadora de actuar, de que la federación les envía o no recursos, etcétera. Es bien fácil esto cuando la gente pues, no estamos politizados o no entendemos bien cómo se mueve porque la contabilidad gubernamental es todo un área de la contabilidad. Pero los estados recaudan solamente el 15% de los recursos que utilizan en promedio en el país. Y ojo, Chihuahua es de los estados que más recauda en el país por ingresos propios, ¿no? O sea, porque por sus medios recaudó. Yo sé que a todo mundo, si les digo que deberían de recaudar más, me van a mandar por un tubo y me van a decir no queremos pagar más impuestos. Y esto es cierto porque todo el mundo estamos enojados de que pues, por más que pagamos impuestos, paguemos muchos o pocos, no vemos los resultados que esperaríamos tener en cuanto a los servicios públicos que nos ofrece el gobierno. Pero es el círculo vicioso, ¿no? Pues no pago, no tengo buenos servicios y como no tengo buenos servicios, pues no pago, ¿no? Entonces nunca vamos a poder ver una mejoría en este país. Al mismo tiempo que tenemos que pagar impuestos, tenemos que luchar contra la corrupción si queremos mejorar el sistema actual en el que vivimos. El punto es que los estados que pueden recaudar mucho más, no lo hacen. Chihuahua es un referente. Después de la Ciudad de México, el estado que más recauda es Chihuahua. Y Chihuahua llega a los niveles del 25.7% de la recaudación propia. Todo lo demás llega de la federación. Ojo, de lo que todo lo demás llega a la federación, vienen cosas que tampoco son por buena onda. Ahí se dividen en participaciones y aportaciones, palabras bien complicadas para que nadie les entienda. Pero las participaciones son hace mucho tiempo, cuando se hizo el pacto fiscal famoso que se habló en su momento, con mucho ímpetu y que luego ya le bajaron muchos de los gobernadores que lo estaban pidiendo, el cambio al pacto fiscal. Bueno, hace mucho tiempo tú tenías que ir a pagar impuestos municipales, impuestos estatales a otra oficina, impuestos federales a otra oficina, ¿no? Entonces dijeron, ¿saben qué? Esto pues no es algo eficiente, vamos a hacer una sola oficina donde recaudemos al menos lo federal y lo municipal. Luego dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer mejor un solo impuesto que recaude toda la federación y les devolvamos a los estados su parte, el impuesto sobre la renta, sobre todo. El impuesto sobre la renta tiene un porcentaje que está destinado a los estados. Entonces, si las empresas, si las personas generan mucha renta en el estado, lo recauda la federación y luego no lo regresa. Bueno, eso que les expliqué son las participaciones. Las aportaciones son la parte que eso sí es a voluntad del presidente, a voluntad del Congreso. Decir, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a ayudarle a Chihuahua para que construya una nueva carretera, ¿no? Entonces, eso no es parte de los que les tenemos que dar por ley, sino que les vamos a ayudar con eso. Bueno, eso se llaman aportaciones. Las aportaciones y las participaciones en conjunto, en promedio del país, llegan al 85%, ¿no? Entonces los gobernadores tienen muy poco margen de maniobra. Y esto también se debe a un populismo que hubo hace poco sobre, por ejemplo, el tema del impuesto a la tenencia. Que la gente, digamos, era un impuesto justo en el sentido de que las personas que más tienen, porque en teoría los que tienen carros son los que más tienen, van a pagar este impuesto.
Pero otros decían, oye, pues ¿cómo es posible que yo tenga que pagar un impuesto por tener un coche cuando no puedo tener un transporte público eficiente? Por eso me tengo que comprar un carro, ¿no? Porque las ciudades están diseñadas para los carros y no para las personas. Pero ese tipo de impuestos se dejaron de recaudar y dejaron a los estados totalmente vulnerables a las decisiones presidenciales porque no recaudan. Lo mismo sucede en los municipios. Los municipios tienen sus propios impuestos que han dejado de recaudar y han ido al tema de la deuda para poder subsanar todos los servicios que tienen que brindar. Y así es como llego al punto de la deuda, porque estaba leyendo una nota que sacó ayer Latinus que decía que Andrés Manuel, la quiero leer tal cual, pero no me acuerdo dónde la dejé, que Andrés Manuel se va con el mayor récord de deuda histórica del país. Y les voy a decir algo, eso es totalmente falso. Y les voy a decir por qué. Cuando se manejó el tema de la deuda en las campañas, que decían es que debemos muchísimo más que antes, o es exagerado la deuda, etc. Si tú tienes una empresa, imagínate que tienes un pequeño negocio, lo que sea. Tú ganas, o sea, a ti te ingresan 100 pesos, ¿no? Tú vendes 100 pesos de cosas. Pero tuviste que endeudarte con 10 pesos, entonces debes el 10%. Si de repente tu empresa gana 200 pesos y tú sigues debiendo 10, ahora debes el 5%. Si una empresa que debe, oye, no, pues es que esta empresa gana 10,000 pesos al mes y debe 100 pesos y de repente eleva su deuda a 120 pesos, pues sí, si lo ves en términos netos, debes más. De 100 pesos pasas a 120, pero tu empresa ahora ingresa 10,000 pesos. Las deudas, con esto quiero llegar a que las deudas se deben de medir conforme el porcentaje de los ingresos. No puedes comparar la deuda de cada persona únicamente por el monto, sino por lo que recibes. Si tú te metes a ver toda la información de la bolsa de valores de todas las empresas, si tú te ves la deuda país de todos los países del mundo, medidos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por lo que la organización que ustedes quieran, todas se miden conforme el porcentaje del PIB. El PIB es lo que produce cada país. Entonces, con esto voy a que México elevó mucho su recaudación en estos años sin elevar impuestos. Oye, es que tú eres de Morena. No, no soy de Morena. Simplemente son datos de la Secretaría de Hacienda y son datos que todo el mundo tenemos posibilidad de ver. El punto es que México, al elevar su recaudación, entonces hizo que la deuda fuera bajando. Además de factores externos, como el fortalecimiento del peso. ¿Por qué? Porque si el peso está fuerte y la deuda está en dólares, entonces con nuestros pesos podemos pagar más dólares. Todos estos factores macroeconómicos y además de recaudación de impositiva, etcétera, hicieron que la deuda de México bajara. Si la ves en números netos, sube. Claro, debemos más, sí, si lo vemos en números netos. Pero si lo vemos conforme los ingresos, debemos menos. Y ojo, bueno, aquí les iba a decir. México al día de hoy debe 46.8% de su PIB. En el 2020 debíamos el 50.2% del PIB. Pero les voy a decir algo. En 2010, por ejemplo, ¿cuándo fue el otro sexenio? Del 2012 debíamos 35.6% del PIB y en 2018 debíamos el 43% del PIB. O sea, subimos 8 puntos porcentuales en el sexenio de Peña Nieto. Y de Andrés Manuel pasamos del 50.2% que había en el 2020 al 46.8% que hay en el 2023, que es el último medible. Oye, ¿esto es mucho o esto es poco? ¿Debemos mucho porque debemos la mitad de lo que producimos o no? Porque también es una pregunta, ¿no? O sea, a veces nos ponen datos y no sabemos, pues eso es mucho, eso es poco. Saqué una gráfica, la pude sacar de 2022 a 2022, de cuánto deben los países. México debe, eso que les digo, ¿no? 46.8%, pero en 2022 debíamos 47.7%. Bueno, Colombia, que es un país muy cercano, debe 53.4%. Alemania, 66.3%. China, 76.9%. Argentina, 85.2%. Canadá, 102.2% de su PIB. España, 113% de su PIB. Italia, 144% de su PIB. Y Japón, el 266% de su PIB. Oye, ¿es mucho o es poco? No le leí todos los de la gráfica,
Pero suponiendo que somos ahorita la economía número 12 del mundo, si nos comparamos con los 11 que están antes de nosotros, debemos muchísimo menos que ellos. ¿Es mucho o es poco? Pues ahora sí depende de todos ustedes con quién nos comparemos más o menos con el tamaño del país. Entonces, con este tema de la deuda, no se asusten. ¿Por qué? Porque está bien hasta este momento. Claro que tenerlo vigilado, por supuesto hay que tenerlo vigilado, siempre. Pero de ver esa cantidad, más las reservas internacionales, más la economía que tenemos interna, más el número de exportaciones que tenemos en superávit contra las importaciones, más el aumento del turismo, más el aumento de todo lo que le estoy diciendo, es por eso que tenemos un superpeso. Y esto al final hace que nuestra economía vaya viento en popa. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Antena Radio y TV, la información más importante, con la prontitud y experiencia de nuestros conductores. Los noticieros más escuchados y vistos en el estado, con los líderes de opinión que ya conoces. Somos Antena Radio, en el 102.5 de FM y Antena TV, en el canal 173 de Total Play. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por permanecer. Yo soy Amina Anchondo y ya nada más un último dato y voy a invitarlo a Pablo Montaño. Ayer estuve en una plática que dio sobre la presentación de un libro que acaba de escribir, que por aquí traigo el nombre del libro, pero en la presentación del libro se me hizo muy interesante una visión que tenía sobre el Tren Maya. Yo estoy totalmente a favor de ese proyecto, porque pues, siempre habíamos dicho, oye, es que los trenes en México, ¿cómo es posible que luego no hay aviones o quiebra una aerolínea y nos quedamos sin transportación, ¿no? Literalmente porque no tenemos otras vías que se dejaron de hacer por X o Y razón. El punto es que yo estoy muy a favor del Tren Maya. ¿Por qué? Porque hacía que se detonara el turismo en ciertas zonas que no podía llegar, que era inaccesible. Para nosotros, para hacer 4 horas de recorrido a un lugar se nos hace normal. Pero llega un europeo que en 4 horas recorre su país completamente y pues se asusta, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que vamos a hacer 4 horas de coche? El punto es que este tipo de tecnologías de medios de transporte pues se tiene que ir desarrollando, ¿no? Así como se desarrollan aeropuertos, igualitos se tienen que desarrollar vías de tren. El punto es que tiene una visión muy, muy, muy contrastante lo que yo había pensado sobre lo que puede pasar con el Tren Maya y el transísmico, porque le da acceso a digamos a zonas donde no podían llegar grandes empresas, maquiladoras, etcétera. Pues la dota de energía, de tren, de agua, de todo lo que se necesita para instalarse. Eso bajo una visión neoliberal, pues es lo ideal, ¿no? Está súper chido, pues va a llegar más empleos, van a llegar empresas extranjeras, empresas mexicanas, etcétera. Pero en teoría, pues la 4T es anti-neoliberal, ¿no? O sea, es como el peor enemigo que tiene Andrés Manuel es un monstruito que se llama el neoliberalismo. El punto es que esta visión está interesante, yo no la había visto de esa forma, pero quiero invitar a Pablo Montaño a platicar, porque él no vive aquí, es de Chihuahua, pero no vive aquí. Lo invité hoy, no podía venir, pero lo voy a invitar a que nos platique de este libro que está muy interesante y de diferentes visiones que tiene, ¿no? Sobre todo lo que ya hemos hablado la semana pasada, que la ONU y así dejaron de servir, instituciones que ya no funcionaron, ni siquiera la OMS. Bueno, lo mismo pasa con la COP, que es la que ve el tema de la crisis climática, ¿no? Se creó hace 29 años y de 29 años para acá se ha emitido mucho más
dióxido de carbono, gases con efecto invernadero en la atmósfera de lo que se producían antes. Entonces, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy quise invitar a un amigo también a este programa porque, bueno, primero, Pablo Montes, bienvenido, y ahorita les explico por qué te invité. Jala un poquito más el micrófono para que te escuches bien. Pablo Montes acaba de aventarse, no me acuerdo dónde es, pero fue en Coahuila, en Arteaga, Coahuila, ¿no? En Arteaga, Coahuila, un ultramaratón. ¿Qué es esto? Yo ni siquiera sabía que existían estas madres hasta que lo conocí. Que es correr 100 kilómetros, pero no es correr 100 kilómetros en una banda o en una caminadora o en una pista, ¿no? Sino es en montaña, subes y bajas montaña. 100 kilómetros que no sé cuántas horas te representó, pero dije, esta experiencia. Y la verdad tengo muchas preguntas que hacer que dije, las quiero hacer al aire porque sé que mucha gente le genera este tipo de dudas y morbo de qué sucede internamente. Así que bienvenido, Pablo, y felicidades, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Amin? Muchas gracias. Oye, platícanos eso. ¿Cómo es un ultramaratón? ¿Cuántas horas duraste corriendo? Duré 18 horas con 35 minutos en el recorrido total. Sin parar. Haz de cuenta que en la montaña es diferente en la calle. Los corredores de calle, digamos un maratón, buscas hacer el menor tiempo posible, digamos que a máxima velocidad. Ajá. O sea, los factores puede ser el clima, la altura, que muchas veces no es tanta en las ciudades, sí depende de la ciudad, o sea, los metros sobre el nivel del mar. Y los metros positivos, que viene siendo como las subidas, el cúmulo de metros que pasas en ciertas subidas, ¿no? Por ejemplo, si empiezas aquí en el canal y subes por la Guadalupe, hay una subidita, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te suma 2-3 metros. Entonces eso le da un poco más de dificultad. En los maratones en calle, este tipo de factores son mínimos en comparación con el maratón en montaña. Hay dos tipos de modalidades. O sea, el trail es correr en senderos, en montaña, digamos que todo terreno. Y el ultramaratón ya viene siendo siempre distancias arriba de 42 kilómetros, que 42 es la distancia oficial de un maratón. 42.125. Sí, bueno. Entonces, el ultramaratón siempre es arriba de 42 y siempre incluye factores como muchas subidas, muchas bajadas, piedras, ríos, arena, caminos anchos, sendero técnico. O sea, aquí la cosa es que cambiamos del deporte de calle, que es de velocidad, a un deporte de resistencia. Entonces, contestando tu pregunta de si todo es al mismo ritmo corriendo, vas al mejor ritmo que puedas de acuerdo al terreno. Es decir, si es una subida que tiene 1000 metros positivos, es decir, que recorre 1000 metros en vertical, uh-huh, pero en distancia son 5 kilómetros, probablemente tu ritmo más rápido sea caminando a un ritmo de 14 minutos por kilómetro. Entonces, la dificultad de un ultramaratón o de correr en montaña viene siendo resistir todos los factores que te causan dolor, cansancio, mareos, fatiga, calambres, hambre, etcétera, y lograr el recorrido en el mejor tiempo posible. Y eso lo haces sin parar. O sea, caminando, corriendo o trotando, pero no paras. Depende de la carrera. Sí hay algunas carreras que son en 2-3 fases. A veces reparten los kilómetros por día. En específico es seguido. Tienes un tiempo límite, creo que era de 24 horas en esta distancia de 100 kilómetros. Pero de acuerdo a cada... Hay varios checkpoints. Entonces te dicen, del kilómetro 0 al 15 tienes 3 horas. Entonces relativamente tú sabes cómo te administras, si le das más rápido, más despacio, que por lo general lo que busca es hacer menos tiempo. O sea, a veces vamos con la idea de, qué bueno, puedo descansar, tengo tiempo. Pero la realidad es que lo que quieres es ser más eficiente. Y ganarle al que viene atrás de ti, ¿no? Más que ganarle, fíjate que yo creo que en la montaña solo ganan los 3 primeros, porque son los que sí están compitiendo por podium. Uh-huh. Y los que estamos atrás de ellos, creo que competimos siempre contra nosotros mismos. Es así como, quiero ver de qué soy capaz sin, ¿cómo te puedo decir? Sin titubear. Así como que no necesito descansar. Somos bien necios, güey, eso sí. Es como... Sí, definitivamente hacer 100 kilómetros es gente necia, güey. Sí, entonces es así como vas en tu casa y dices, no me voy a parar, me duele todo, quiero descansar, pero no voy a descansar. Pero si vas viendo al que va enfrente y atrás de ti, o llega un momento en que vas solo en medio de la nada corriendo, güey. Sí, eso es muy común. Es de los mejores momentos, porque te da como muchas lecciones de vida. Dices, realmente estoy aquí solo, nadie me está obligando, no soy la víctima de la situación, del ecosistema, uh-huh, estoy bien cansado, me duele todo, probablemente se me acabó hasta el agua. Voy a morir por voluntad propia. Bueno, sí, voy a morir por un plátano, que es un chiste entre los corredores, porque es lo único que nos dan. No se crean, sí nos dan muchas cosas, nos atienden muy bien. Pero sí, es como el reel ese de banana. Exacto. Entonces, muchas veces estás solo y es muy chistoso porque aunque el corredor que esté enfrente o atrás de ti relativamente esté cerca, porque estamos en movimiento, es decir, el de enfrente puede estar a 3 minutos de ti, pero esos 3 minutos puede ser medio kilómetro, 500 metros, a veces no es visible en montaña. Sí, exacto.
Oye, ¿y cuánto tiempo te tomó prepararte para esto? O sea, es más, no, porque tú serías un caso diferente, pero una persona como yo, con fisionomía Winnie Pooh muy, muy cercana, pues, ¿cuánto me tomaría prepararme para hacer un ultramaratón de 100 kilómetros? ¿De 100 kilómetros? Sí. Mira, es muy relativo. El contexto personal siempre importa. Claro. Incluso la genética es más importante de lo que creemos por el hecho de cómo se recupera tu cuerpo, tu movilidad, tu flexibilidad, fuerza, la recuperación, el impacto que recibe tu cuerpo por diversos factores del terreno, el clima, la deshidratación. Entonces, al final del día yo creo que es siempre empezar de manera conservadora, nunca ser arrogantes, porque mira, cuando empezamos a correr todos queremos correr bien rápido. Entonces es como que ya corro 5 y ahora quiero correr 6, ahora 7 y ahora más rápido y ahora soy imparable. O sea, descubres que tienes capacidades que nunca habías usado y te enganchas a ellas. Y lo mejor que uno puede hacer es empezar gradual, ser consciente que es mejor ir lento pero seguro, porque cuando llegan las lesiones es cuando se atrasa el tiempo de llegar a ciertas metas. Ya. Entonces, digamos que de 0 a 100, yo conozco gente que lo ha logrado en 2 años, güey. Pero yo te diría que tal vez unos 3, 4 años, siendo constante, empezando por distancias más cortas. También depende de la carrera. 4 años para poder hacer un ultramaratón. Sí, en lo personal, yo tengo 5 años, casi 5 años corriendo. Tal vez esto no es normal lo que les voy a decir, pero mi primer carrera fue de 50 kilómetros. Mira, empecé a correr por salud. Dije, tengo que tener condiciones, parte de todo lo que me gusta predicar del estilo de vida, ¿no? De hábitos saludables. Entonces, empecé a correr. ONU. Dirían los objetivos de la ONU, güey. Sí, ándale. Entonces, yo empecé a correr por salud, caminar, trotar, la neta, era muy malo corriendo. Y al primer año de trotar, pues bueno, siendo constante y disciplinado, ya empecé a agarrar un buen ritmo. Podía correr 10, 15 kilómetros. Hasta junio del 2021, corrí mis primeros 21 kilómetros. Pero yo antes de eso pensaba que eso era para gente que tenía toda su vida corriendo, siendo atletas muy cañón. Sí. Entonces, cuando me di cuenta que podía correr 21, dije, o sea, ecuación, si sigo siendo constante y disciplinado, ¿qué se puede lograr? En el 2021, ese mismo año, yo cumplía 30 años. Y dije, pues para 30 años voy a correr 30 kilómetros. Pues bueno, salió en 35, me puse necio otra vez. Entonces salió en 35, pero fue en plano. Yo todavía no entendía lo que era el trail. O sea, corría en senderos porque no me gustaba la calle, pero no sabía lo que era una carrera en montaña. Entonces, en octubre me dijeron, oye, hay una carrera bien padre en el Charco, Chihuahua, que la organiza un güey que corre bien chingón, Manolo Herrera. Es un crack ese brother. Entonces me dijeron, pues métete, güey, hay 21 y hay 50. Entonces como que dije, a ver, 50 no me voy a morir. Quiero ver qué pasa si me expongo a algo que sé que está muy fuera de mi confort. Yo, ignorante sobre el tema de la montaña, dije, pues ya corrí 30, 35, pues 15 más. Ese es el pensamiento lineal, nunca lo hagan en el running porque no tiene sentido, o sea, el cansancio es exponencial. Entonces me metí a esta carrera, obviamente me tardé siglos, fue mi primer 50, duré como 9 horas. ¿Pero te gustó? Me encantó. Llegué a la meta y sabía que era el principio de algo más grande. Y a partir de ahí... Ahorita me lo dices después de... Vamos a un corte comercial porque luego me regañan. Ándale. Y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Antena Radio y TV, la información más importante, con la prontitud y experiencia de nuestros conductores, los noticieros más escuchados y vistos en el estado, con los líderes de opinión que ya conoces. Somos Antena Radio, en el 102.5 de FM y Antena TV, en el canal 173 de Total Play. Construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Y
ya estamos de vuelta aquí en los últimos 7 minutos de programa, así que les agradezco que continúen. Estoy platicando con Pablo Montes, quien viene llegando de correr 100 kilómetros en montaña en Arteaga, Coahuila. A mí me sorprendió porque luego hubo una carrera aquí en Huachochi, ¿sí, no? Fue en Huachochi. Sí. Que también es de 100 kilómetros. Le dije, ¿por qué no vas a la de Huachochi, que está aquí más cerquita y pues, está muy bonito la zona? Y dice, porque los últimos 60 kilómetros los últimos 40 kilómetros son planos y qué aburrido correr en plano los últimos 40 kilómetros. Y me está contando de esta carrera en Arteaga, que los 100 sí son en montaña, ¿no? La mayoría. Bueno, ¿cuál fue el momento donde dijiste, o sea, te rajaste en algún momento que dijiste, güey, ¿por qué estoy aquí? No, la verdad, mira, creo que algo que se trabaja mucho en la montaña es la mente. Yo siempre digo que durante todo el entrenamiento corriendo, siempre estás trabajando la mente, pero muchas veces pensamos que la mente es, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Creo yo que el verdadero trabajo, o sea, en la maestría mental, es cuando logras que no te entren los pensamientos intrusivos. O sea, ya no vas pensando, no me voy a rendir. Ya solo estás enfocado en lo proactivo, ¿me entiendes? En, tengo que bajarle aquí, tengo que subirle acá, tengo que ser más eficiente, tengo que descansar. Te vuelves una persona más humilde con tu condición y no es un ego de, no me voy a rendir, sí puedo, sino que dices, no, sé qué es lo que estoy haciendo, tengo el control de la situación no me está atacando. Entonces, a veces pensamos que el control es luchar, pero eso es cuando eres la víctima de que me está atacando el entorno. Y cuando logras la maestría de la mente, es como decir, es que yo entiendo todo esto porque yo lo decidí, entonces ya lo visualicé durante bastante tiempo, sé cómo tengo que reaccionar, sé mis límites, pero mis límites no son si puedo o no puedo, es, a ver, güey, no seas tonto, aquí bájale porque al rato tal vez batalles más, entonces te vuelves más eficiente en tomar decisiones y no en ser más arrogante, en decir, es que si voy a poder, le voy a dar más rápido. Entonces dejas de tener pensamientos intrusivos. Y es como lo que dicen los budistas, ¿no? Que estás como en flow, en mindfulness, de que solo estás enfocado en lo que estás haciendo. Y la mente está más relajada, y si está relajada, el estrés disminuye y eso aumenta tu capacidad. Oye, una vez estaba leyendo en Instagram, porque además Pablo asesora en temas de nutrición, sobre todo en el tema de los macros, que a mí es lo único que en la vida que me ha funcionado para poder bajar de peso. Pero el punto es que una vez pusiste algo de que cuando estás corriendo, porque de repente tu cuerpo todo el tiempo te está diciendo como ya no puedes, ya párale, ¿no? O sea, ya estuvo bueno. Y eso es porque pues, estamos diseñados para, nuestro cuerpo está diseñado para protegernos, está hecho para huir de leones en su momento, ¿no? Y fue evolucionando al momento como guarda toda la energía posible para que en algún momento de emergencia la utilices. Y es luchar contra eso. A mí me gustó mucho esa el concepto de resistencia. El concepto de resistencia. Si quieres platicarlo aquí en 2 minutos, sí, lo tienes que hacer en 2 minutos. Lo que platicas que puse en Instagram es una síntesis de lo que considero que es la palabra resistencia y pues bueno, aplicado a este tipo de deporte que es de resistencia. O sea, resistencia viene siendo ese deseo imparable que sentimos de detenernos a cada momento. Como decía, nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y por lo tanto tiene que buscar almacenar la mayor cantidad de energía, disminuir los riesgos del entorno o de uno mismo, porque tu mente es un delegado de tus genes y de todo tu, ¿cómo le podemos decir? De toda tu biología, en el cual la mente te ayuda a reflexionar el entorno y tu posición en él, pero el instinto siempre te va a buscar chantajear, si lo ponemos así, para que no te expongas a riesgos. Entonces la resistencia es tu naturaleza nata de sobrevivir, decir, oye, es que no te arriesgues a cosas desconocidas, a cosas que causan dolor, miedo, que están literalmente fuera de nuestras zonas. Entonces, cuando tú tomas el control de tu mente, como decíamos ahorita, le dices esa resistencia, mira, tienes que cooperar o aquí nos vamos a quedar los dos porque no me voy a rendir. Entonces, tomas las riendas de la situación y es la lucha contra la resistencia. O sea, es que resistir no es lo que tú haces. Tú te resistes a no parar de acuerdo a la condición que tu cerebro dicta como... Si quieres resistir en la vida, pues tienes que darle más tranqui, más bajito, ser más conservador. No sé si viste mi playera del Ultra, decía en inglés, la suerte favorece a los audaces. Es una frase de latín, creo que escrita por Virgilio, en alguna de esas odiseas de hombres estoicos y guerreros. Sí. Y es una idea muy clara que me gusta como de decir, la suerte te va a favorecer si eres valiente. Es decir, tú no puedes controlar todo lo demás que no esté en tus manos. Esa es la suerte. Que todo lo demás se alinee a lo que tú puedes controlar, salga bien. Pero si tú crees que vas a tener suerte, literalmente la idea de sentir que estás con suerte reduce la resistencia de tu cuerpo porque dice, pues todo está bien, porque te crees la idea de que lo puedes lograr. Es como un hack mental. Ya, no, y es que sí es cierto, la neta es que cuando pusiste eso a mí sí me cambió mucho porque yo hago mis pininos y corro
algunos kilómetros al día, ¿no? Pero el punto es que si yo corría 3, 4, 5, de repente un día dije, a ver, y empecé a pensar de esa forma como de, sí es cierto, el que me está frenando es mi mente que dice que tengo que reservar energía, y cambié ese chip y ese día pude correr, haz cuenta, 3 kilómetros más Sí. de lo que normalmente corría, que es mucho, representa un 60% más, ¿no? El punto es que esos hacks sí sirven, y además creo que la filosofía que te da eso hacia la vida, pues sí te cambia la forma de ver las cosas, creo yo, ¿no? La resistencia, una persona comprometida en el tema deportivo, con esa constancia, con esa perseverancia, con todo ese tipo de valores, pues al final si lo traduces en la vida, pues sí te cambia totalmente. Sí, 100%. Yo siempre creo que el tema de los deportes en general es una analogía para todas las situaciones de vida, porque el deporte actualmente lo vemos como un entretenimiento para el cuerpo y para la mente, pero la naturaleza es la idea más evolucionada de la supervivencia, porque antes para sobrevivir tenías que usar tu cuerpo y tu mente de manera muy, muy clara. O sea, tuvimos que ideárnosla por miles de millones de años para sobrevivir, y hoy en día podemos como... Comprar un seguro de vida. Comprar un seguro de gastos médicos mayores. Sí, pero podemos como presumir todo eso que aprendimos por miles de millones de años como un ser vivo que ha evolucionado, sobreviviendo a miles de años de situaciones, etcétera, y lo podemos usar para divertirnos. Para tu cuerpo eso es como la meta más grande en la vida, y si puedes aplicar eso a otras áreas de tu vida, pues básicamente no tiene límite. O sea, nuestra especie ha evolucionado. Mira, la vida empezó hace 3.600 millones de años. No, ya nos queda tanto tiempo para irnos tan atrás, pero... Sí, no, fast forward. Entonces, si por miles de millones de años logramos llegar aquí evolucionando, y si ahorita usamos todo ese conocimiento que ya tenemos, que es nuestro potencial oculto, para aplicarlo a la vida, pues yo creo que es lo que nos puede volver imparables. Y básicamente el deporte es una muy buena analogía para descubrirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Qué chido que hiciste eso, felicidades. Y además creo que poca gente, al menos en Chihuahua, ¿no? En el país no sé cuántos fueron al final. Éramos 70. 70 y quedaste en lugar 20, algo así, ¿no? 22. Pues digo, es un gran número para ser el 22 porque es el más reconocido, ¿no? Maratón, ultramaratón que hay. Es de los más reconocidos del país, sí. Es una buena carrera, buena carrera. Bueno, pues hay poca gente que hace esto, y qué chido que tengas la oportunidad de platicarlo y sobre todo de analizarlo y sacar como las conclusiones que tal vez solamente corriendo 100 kilómetros en montaña puedas obtener. Así que muchas gracias por haber venido, y muchas gracias a todos ustedes que me escucharon el día de hoy. Les agradezco infinitamente, espero les haya gustado el programa, y nos vemos la próxima semana en punto a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchón y les deseo un excelente fin de semana.